El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en San Francisco, California, en el marco de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El mandatario se reunió este jueves con el presidente de China, Xi Jinping, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La cooperación económica, temas de salud, tecnología, seguridad y otros fueron los principales que se abordaron. El caso de la droga, del fentanilo y del narcotráfico entre México y Estados Unidos, con precursores que vienen de China, fue uno de los temas principales de estas reuniones. Se prevé que este viernes el presidente López Obrador se reúna con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, para discutir nuevas estrategias contra el tráfico de fentanilo, pero también la crisis migratoria que aqueja la frontera entre México y los Estados Unidos. Le vamos a tener toda la crónica, los detalles del primer día del presidente López Obrador en San Francisco, en la reunión de Asia-Pacífico con líderes como Xi Jinping, Justin Trudeau, y hoy va a reunirse pues allá en San Francisco con Joe Biden. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Fue así como el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido a su llegada en San Francisco, California, para participar, ya le decía, en esta cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Este es el séptimo viaje internacional que hace el presidente López Obrador en poco más de 5 años de su gobierno. No ha hecho muchos, ha mandado por delante a otros funcionarios de su gabinete, particularmente a su canciller, a Marcelo Ebrard, durante casi 4 años, y ahora Alicia Bárcena. Como ya es costumbre, el presidente es acompañado por una comitiva de sus principales funcionarios del gabinete, la cual estuvo conformada por la actual canciller Alicia Bárcena, también Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, y los titulares de las Fuerzas Armadas, Luis Crescencio Sandoval, de la Defensa Nacional, y José Rafael Ojeda, el secretario de Marina. Y previo a la inauguración de esta cumbre, el presidente López Obrador sostuvo su primer encuentro bilateral cerca de las 10 de la mañana. Se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, la primera vez que se ven las caras en persona estos dos mandatarios. Con el presidente de China, López Obrador abordó el combate al tráfico de fentanilo, la seguridad entre ambas naciones, la cooperación económica y el apoyo para los damnificados de Acapulco por el paso del huracán Otis. Anunció que China va a contribuir en la reconstrucción, la recuperación de Acapulco. No dio detalles, pero así fue como lo dijo el presidente López Obrador. Presidente, ¿cómo le fue con el mandatario de China, Xi Jinping? Todo muy bien, todo muy bien. Platícanos, presidente. Bueno, pues muy escueto el presidente cuando suele ser más expresivo. Precisamente sobre el tema del fentanilo, el gobierno de Estados Unidos llamó a México a reforzar las aduanas para hacer valer la ley y la lucha contra el tráfico de drogas en general y en particular contra esta sustancia. Esto luego de abordar con China una nueva estrategia de seguridad para controlar las salidas de precursores químicos utilizados para fabricar este tipo de droga, el fentanilo. Y el presidente López Obrador se tomó la fotografía oficial con los mandatarios que participan en este Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Como se ve en la imagen, en el centro de esta aparece el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como anfitrión del evento, toda vez que se realizó en San Francisco, California. Pero lo que más llamó la atención es que Dina Boluarte, la presidenta de Perú, aparece al lado derecho de Joe Biden, mientras que López Obrador está en la parte de atrás, es decir, en la segunda fila. Hay que recordar que el presidente López Obrador dijo la semana pasada que evitaría a toda costa tomarse fotos con Boluarte, al considerar que el embajador mexicano
en Perú, Pablo Monroy, fue maltratado por ayudar a la familia de Pedro Castillo a salir de esta nación y bueno, pues no considera México siquiera a Dina Boluarte como una presidenta legítima, déjeme decirlo así, es decir, no la reconoce como presidenta oficial del Perú, el presidente López Obrador. ¿Por qué? Pues porque su amigo era y es Pedro Castillo, a quien le dio asilo a su familia aquí en México, por cierto. Más tarde, López Obrador también se reunió con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, país con el que aseguró se mantiene una buena relación, pues como se ven como hermanos. Allí está la fotografía y parte de lo que fue esta reunión de López Obrador con Justin Trudeau, uno de los socios comerciales principales de México en el TEMEC. Llevamos una muy buena relación con el pueblo hermano Canadá. Esa es la declaración del Parque. Somos muy buenos amigos. Y para este viernes, ya le decía el presidente López Obrador, se reunirá con el anfitrión de esta cumbre de la APEC. El presidente Joe Biden se prevé que aborden temas como la migración, la seguridad y el combate al fentanilo, quizá algunos otros también de corte económico y comercial. Hay muchos frentes abiertos entre México y Estados Unidos en materia comercial en el marco del TEMEC, precisamente. El encuentro se llevará a cabo en la sesión de clausura de esta cumbre de la APEC. Allí está la agenda para el día de hoy y esta reunión. Vamos a ver pues qué es lo que dicen ambos presidentes y cuáles son los acuerdos, sobre todo, a los que se llega después de esta reunión de alto nivel. Y como ya le decía, este es el 7º viaje internacional que realiza el presidente López Obrador durante poco más de 5 años, más bien debí decir apenas el 7º viaje dentro de 5 años. Imagínense que el presidente López Obrador despreció mucho ese tema de visitar países y de tender relaciones con otros países, por lo menos a título personal, mandaba siempre por delante a sus funcionarios, como el caso del ex canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué otros países ha visitado y por qué? ¿Cuáles han sido los motivos? Aquí le dejo los detalles. Desde que asumió el cargo en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado 7 viajes internacionales. A diferencia de los presidentes anteriores, López Obrador no salió del país durante su primer año de gobierno, por lo que designó al entonces canciller Marcelo Ebrard como su representante para atender este tipo de compromisos. Pero sería en julio de 2020 cuando el presidente tomó un vuelo al extranjero con el objetivo de reunirse con Donald Trump y celebrar la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como TEMEC. En efecto, fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos. Y muchas gracias. En noviembre de 2021, AMLO viajó a Nueva York para participar en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y hablar sobre la corrupción y desigualdad. En ese mismo mes, el presidente volvió a visitar el país vecino, pero en esta ocasión para asistir a la 9ª Cumbre de Líderes de América del Norte. Con la llegada de 2022 también se perfiló una nueva gira para el presidente López Obrador, esta vez por Centroamérica. Queremos expresar nuestro agradecimiento a los pueblos y a los gobiernos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Belice, de Cuba, a los pueblos y a los gobiernos por el trato respetuoso, diría afectuoso, cariñoso que nos manifestaron. Para julio de ese mismo año, López Obrador visitó de nueva cuenta Washington, donde sostuvo una reunión de trabajo con su actual homólogo Joe Biden. Durante este 2023, el presidente retomó el vuelo para visitar Colombia y Chile, esto con el fin de refrendar los lazos entre ambos países. Israel Morales, Heraldo Media Group. Pues a casi 5 años, poco más de 5 años de su mandato, el presidente López Obrador por fin se sacudió esa fobia de ir a las cumbres y foros internacionales, a reunirse con jefes de Estado, con presidentes de la República, primeros ministros y en general con representantes de organismos multilaterales
pues para hablar de las relaciones que tiene México. México es uno de los países que más tratados comerciales o acuerdos comerciales tiene con el mundo, es decir, uno de los países más globalizados y con más relaciones con países. Y el presidente López Obrador, pues al principio de su sexenio, por lo menos en la primera mitad, prácticamente se rehusó a salir de México, a ir a estas cumbres internacionales o a reuniones incluso personales, bilaterales, de alto nivel con otros presidentes y mandatarios de otros países. Fue, le decía, siempre su gabinete, el ex canciller Marcelo Ebrard, durante poco más de 4 años, el que dio la cara por México, el que iba a estas reuniones, aunque a veces, o la mayoría de las veces, le tocaba ir al presidente López Obrador porque se iba a reunir con otros de los mandatarios del mundo. En fin, el presidente, ya le decía, 7 veces solamente ha salido de México, incluida esta reunión de alto nivel de la APEC en San Francisco, a reunirse con Joe Biden, con Xi Jinping, con Justin Trudeau. Pero bueno, pues parece que ya, ahora sí que menos de un año que le queda a su sexenio, pues parece que ya no va a funcionar de mucho esta interlocución directa del presidente con otros mandatarios. Nunca le ha gustado eso al presidente López Obrador. Él dice, o ha comentado este dicho de que la mejor política internacional o exterior es la política interior, y a eso se ha dedicado el presidente, a atender asuntos de corte de política interna, sin desatender necesariamente por completo lo internacional, porque le ha mandado funcionarios de su gabinete, pero es importante que el presidente en turno, el caso de López Obrador, pues sea la cara de México ante el mundo. En fin, decisiones también de estilo, de política, de hacer política, la del presidente López Obrador. Vamos a esperar a ver cuáles son los resultados efectivos de esta reunión con Xi Jinping, con Justin Trudeau y ahora con Joe Biden hoy más al rato. Veremos cuáles son los acuerdos finalmente a los que se llega. El tema fundamental que involucra a estos 3 países, China, Estados Unidos y México, dejando quizá un poco fuera Canadá, es el del fentanilo, el del trasiego de esta droga, de los precursores o componentes químicos para fabricar el fentanilo, que finalmente llegan al mercado de Estados Unidos. En algún momento todos los países echaron la bolita, quisieron decir que casi que no tenían relación, que México no tiene laboratorios de fentanilo, Estados Unidos dijo que sí y dio pruebas, China dijo que pues no era el que enviaba los precursores para producir el fentanilo, después México le respondió que sí. En fin, se hicieron de palabras, de desencuentros en algún momento con relación a este tema, y parece que cada quien reconoce la parte que le toca y hay una cooperación, por lo menos en el discurso de los presidentes, más estrecha para combatir el tráfico del fentanilo. Veremos qué otros acuerdos, porque a México le urge también inversión extranjera privada de China, por ejemplo, para los proyectos del corredor interoceánico, el corredor transísmico y muchos otros que requieren de esta inversión y de garantías de que se va a respetar esa inversión extranjera. Vamos a ver si hay anuncios próximos de grandes inversiones de China, de Estados Unidos o de Canadá en México, pues para el cierre del sexenio, porque además para poder financiar ese gasto público, ese presupuesto enorme de 9 billones que está pensando el gobierno que va a gastar el próximo año, pues se requiere mucho de la inversión privada. Ojalá que sea una reunión y que haya sido reuniones productivas con estos mandatarios y que hoy la que tiene el observador con Joe Biden sea también de mucha productividad para la relación México-Estados Unidos.